En 1969, Muammar al-Gaddafi, el hijo de unos modestos beduinos, ya era capitán del ejército libio y un idealista musulmán exaltado por las ideas nacionalistas que planeaba cambiar el mundo. Gaddafi no solo tenía la misma sensación que mucha gente en su misma época sobre horizontes ilimitados, sino que además se le consideraba parte de la generación de los 60. Pero era algo mayor, por tanto hablaba más en serio y tenía planes más ambiciosos que los de la mayoría de los estudiantes. Además, desafiaba a la autoridad, pero su odio más visceral estaba dedicado a lo que él consideraba el imperialismo occidental. Como nacionalista árabe, quería derrocar al gobierno libio pro-occidental. En la embajada éramos conscientes de todos estos conflictos, así como, por supuesto, del sentimiento nacionalista. Vivíamos un periodo de descontento, pero me resultaba muy difícil convencer a mi entorno, sin pruebas fehacientes, de que algo se estaba tramando. No es que existiera una inestabilidad real, pero sí el sentimiento general de que había llegado la hora del cambio. A primera hora de la mañana del 1 de septiembre de 1969, grupos de jóvenes soldados en Trípoli y Bengasi estaban preparados para derrocar al rey. Si teníamos éxito, sería estupendo. Y si no, también, porque al menos lo habíamos intentado. Para eso estábamos. Antes del golpe de Estado me encontraba muy ocupado intentando garantizar que no pasaría nada de este tipo. A eso de las 5 de la madrugada, cuando cruzaba una calle, un grupo de tropas dobló la esquina y me encontró en medio de una calle vacía. Me pusieron una pistola en la espalda y me dijeron: llévanos ante tu oficial al mando. Así que fuimos calle abajo hasta las oficinas de la radio y la televisión, que se encontraban justo al final de la calle, y había mucha actividad. Entonces llegó un joven y apuesto teniente y le pregunté quién era. Me dijo que el teniente Gaddafi y que quién era yo. Unas horas después, a las 6 de la madrugada, la marcha suosa sonó por la radio y a las 6:30, Gaddafi salió al aire a dar su primer comunicado. El pueblo libio enseguida comprendió que aquella voz anónima de la radio quería decir que se había levantado la revolución. Me levanté por la mañana, abrí la puerta y me encontré a un soldado frente a mi casa. Me dijo: no puede salir. Después de la victoria nos miramos unos a otros, gritamos de contentos. Estábamos verdaderamente felices y orgullosos, sobre todo porque el proceso entero se había llevado a cabo sin derramamiento de sangre. En las proximidades de Bengasi, un soldado del gobierno fue asesinado y 15 resultaron heridos. Durante los siguientes días, los miembros más importantes del antiguo gobierno fueron arrestados, pero no se ejecutó a nadie. Muchos aprobaron el golpe. Quizás se haría por fin algo para acabar con la corrupción, el nepotismo, para acabar con todos los males de la sociedad. Por supuesto, envié un telegrama a Londres en el que decía que este hombre, Gaddafi, hablaba con mucha autoridad, con la suficiente como para sonar como un jefe. El pueblo también se dio cuenta rápidamente de que Gaddafi era el líder de los jóvenes oficiales que se daban en llamar Consejo de Comando Revolucionario. Ahora él dirigía el cuarto país más grande de África. Solo tenía 27 años, pero sabía exactamente lo que quería. Llegó con los objetivos muy claros: unidad, socialismo y libertad. Los lemas de la revolución egipcia. Iba a ser el modernizador que condujera a Libia hasta el siglo XX. Esa era su meta cuando llegó al poder. La caída del antiguo gobierno podía haber sido más popular, pero el Consejo de Comando Revolucionario empezó con mal pie. Casi instantáneamente se produjeron una serie de contragolpes sin éxito y poco después del golpe de Estado, Gaddafi desapareció un tiempo. Resultó que estuvo en el hospital, aparentemente por haber sido operado de apendicitis. Se recuperó y en el proceso se enamoró de su enfermera, Sofía, con la que se casaría poco después de su restablecimiento. Es un individuo muy reservado, no se conoce mucho de su vida privada. Yo lo fui a ver muchas veces, pero no coincidí con ella, porque cuando íbamos a visitarlo al hospital, ella estaba trabajando. Gaddafi tenía mucha prisa.
Era un devoto musulmán decidido a hacer que Libia siguiera la ley islámica. No tardó en prohibir el alcohol, cerrar los bares y en convertir las iglesias en mezquitas. También sustituyó el alfabeto romano por el arábigo en los carteles y las señales de la calle. This is a stop sign in Arabic. You can see faintly it also said stop in Latin letters, S-T-O-P. But it's been painted over. All non-Arabic writing has been abolished by the revolution. Luego, procedió a deshacerse de los occidentales que ocupaban suelo libio y pidió a los británicos y a los norteamericanos que abandonaran las bases. En junio de 1970, 3.000 norteamericanos dejaron la base aérea de Wilas, cerca de Trípoli. Siguió con las inmensamente rentables compañías petroleras que operaban en Libia. Gaddafi quería una renta mayor por la gran calidad del petróleo de su país, así que amenazó con nacionalizar las compañías que no cumplieran sus condiciones. Las compañías le respondieron que si no hacía tratos con ellas, se iba a tener que beber su propio petróleo. A lo que Gaddafi arguyó que si tenía que parar la producción, porque ellas no la compraban, no tenía problema alguno en volver a beber leche de camello y a comer dátiles y a vivir de eso. Él solo se sirvió para lanzar la explosión de los precios del petróleo en la década de los 70. Eso cambió la cara de la industria petrolera, porque sentó precedente para otros países productores. Probablemente esta actitud también sirviera para envalentonar a los países productores a llevar a cabo varios años después el gran boicot. El boicot de 1973 empujó a Estados Unidos a una crisis energética. No había gasolina en las gasolineras y de repente Gaddafi, que había dotado de verdaderos colmillos a la OPEP, se presentaba como una grave amenaza para los intereses económicos de Estados Unidos. Gaddafi consiguió que las políticas occidentales se resintieran, lo cual dejó impresionados a todos. Era solo un chaval, con el pelo encrespado, un revolucionario muy genuino que hablaba con toda franqueza. Pero lo que Gaddafi perseguía ante todo era la unidad árabe y esperaba que Libia se fusionara al Egipto de Nasser. Había liderado la revolución para liberar Libia, para unir Libia a Egipto, porque Nasser era nuestro ídolo. No teníamos ningún plan de gobierno para el país. Gaddafi se reunió con su héroe, Nasser, varias veces para intercambiar opiniones acerca de la unión entre sus países. El novato gobernante tenía grandes ideas pero muy poco conocimiento del mundo fuera de Libia. Su juventud y falta de sofisticación se dejó ver durante una cena oficial en Egipto. En una cena oficial le pusieron langostinos. Los miró con recelo y dijo que no los podía comer porque eran langostas. Gaddafi, que procedía del desierto y no había visto jamás un langostino, estaba claramente fuera de lugar entre los pasillos del poder. Sus planes para anexionarse a Egipto sufrieron un gran revés cuando Nasser murió de repente de un ataque al corazón el 28 de septiembre de 1970. Esta muerte supuso una inmensa pérdida para el mundo árabe en general, pero para Gaddafi de manera personal. Su héroe se había ido. Después de tan solo un año de su llegada al poder, el inexperto líder se había quedado sin el amparo de su mentor y sin su guía intelectual. Fue una fatalidad de consecuencias catastróficas. Gaddafi nunca había sido demasiado popular entre el resto de dirigentes árabes porque estos, como bien observó él, eran corruptos y tampoco eran populares entre su propio pueblo. Y Gaddafi quería ser diferente. Quería representar a las masas árabes. Y se opuso tajantemente a la llegada a Egipto al presidente Sadat. El discurso de Gaddafi se hacía cada vez más radical y crítico respecto a Sadat, a quien acusó de corrupción, robo y de ser una marioneta de Estados Unidos. El nuevo presidente de Egipto, Anwar el-Sadat, pronto se convenció de que Gaddafi estaba loco. Este fue el primer contratiempo para las eternas esperanzas de Gaddafi sobre una unidad árabe. Pero también soñaba con convertir a Libia en un ejemplo de Estado árabe moderno, aunque el pobre beduino, cuya determinación le había servido para alzarse con el poder, no tardaría en descubrir que tomar un país era mucho más fácil que gobernarlo. En 1969, Muammar Gaddafi había derrocado al gobierno libio mediante un golpe de Estado. Tan solo tenía unos 30 años y para ser dirigente de un país rico en petróleo vivía modestamente. Volvía periódicamente al desierto y disfrutaba con la compañía de los sencillos beduinos. Le gustaba vivir entre las duras condiciones del desierto
Era un hombre sencillo, genuino. Creo que de verdad le gustaba su pueblo y no los lujos. Pero era un hombre con ambiciosos planes para su país. A principios de los 70, Gaddafi estaba decidido a invertir las riquezas de su país en mejorar la vida de los 3 millones de libios, la mayoría de los cuales aún vivía en la pobreza a pesar del petróleo. Los primeros 4 años presenciaron un magnífico desarrollo de las infraestructuras, de los servicios, de la vivienda. Permitió a los libios experimentar, crear fábricas de todo. De repente empezaron a surgir fábricas dirigidas por libios, propiedad de libios, etc. Invirtió los ingresos del petróleo en programas sociales. La medicina era gratis, la educación era gratis, la vivienda era gratis, la alimentación estaba subvencionada, era una especie de bienestar socialista. No en vano los libios vivían mejor que la mayoría de las personas del resto de países árabes. Pero Gaddafi también creó una formidable fuerza militar, gran parte de cuyo arsenal lo adquirió de la Unión Soviética. Parecía que Libia progresaba hacia la modernidad. Entonces, en 1973, Gaddafi planteó una opción que rompiera con los dos sistemas políticos que gobernaban el mundo.